Ana Paola Lara nos envió el mensaje de que el PRD en el Congreso pues está solicitando la comparecencia de los secretarios tanto del Ejército Mexicano, de la Sedena, como de Gobernación para que expliquen o en su caso deslinden, como dice Sergio, lo que aquí se afirma que es la participación de elementos tanto del Ejército como de la Policía Federal en este ataque contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Denise, Lorenzo, les invito a que escuchemos, Sergio, por supuesto, escuchemos a Anabel Hernández, está en la línea telefónica, para que ella nos cuente, nos explique, nos amplíe lo que ha publicado en la revista Proceso. Anabel se encuentra participando en el programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley, y desde ahí es que podemos, de México a Berkeley, que es en donde se encuentra, establecemos esta comunicación para hablar de este trabajo de investigación que incluye, como decía, y como lo dice el propio reportaje, pues testimonios, informes inéditos, declaraciones. Anabel Hernández, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a ti y al panel. A tus órdenes. Bueno, pues estamos hablando de este reportaje que da un vuelco, evidentemente, a la historia de Iguala de los jóvenes de Ayotzinapa. Cuéntanos, Anabel, ¿de qué está hecho el reportaje? ¿Con qué elementos se afirma lo que se afirma? ¿Y cuáles son los elementos periodísticos que tuviste a tu disposición para este reportaje de la historia no oficial de la verdadera noche de Iguala, como titulan este trabajo periodístico? Cuéntanos, Anabel. Así es, Carmen. Gracias por darme esta oportunidad de poder explicar al panel y al auditorio de qué está hecha esta investigación. Tendría que decir en un principio que esta investigación duró por lo menos 2 meses de investigación, no solo de una revisión exhaustiva de miles de hojas a las que tuvimos acceso de los diferentes expedientes de la PGR y de la Fiscalía Especial de Guerrero. Yo ahorita podría enumerar algunos de los números de estos expedientes, sino también tuvimos acceso, estuvimos ahí en el lugar de los hechos, estuvimos haciendo una reconstrucción de hechos en Iguala, estuvimos hablando con las decenas de comerciantes que se encuentran apostados, que se encuentran trabajando en la calle Juan M. Álvarez, que es una calle céntrica de Iguala que atraviesa de polo a polo el centro de la ciudad, donde no es una calle donde no hubiera nadie. Aquella noche del 26 de septiembre era una calle donde estaba llena de gente, donde estaba llena de comerciantes, y muchos de esos comerciantes nos dieron su propia versión de lo que ellos veían, la cual fuimos contrastando con los documentos. En un principio te comento que tuvimos acceso a una averiguación previa donde hay una acusación penal contra los 22 policías municipales de Guerrero. Es una causa penal que es la HID-SC-02-02-0993-2014, que es la que se abrió contra los policías ministeriales, contra los policías municipales de Iguala. Cuando empezamos a leer este largo expediente de varios tomos, nos empezamos a encontrar con una serie de contradicciones ahí entre lo que estaba diciendo la PGR y lo que estamos encontrando en estos testimonios. Por supuesto, nuestro objetivo era corroborar si los testimonios que venían en este expediente eran auténticos, o si lo auténtico era la información que estaba dando la PGR. Por ejemplo, una de las principales contradicciones es que, según la teoría de la PGR, el presidente municipal Abarca, preocupado porque los estudiantes iban a llegar a sabotear, o pensaba que iban a llegar a sabotear el evento de su esposa, es que él reacciona en una situación de defensa, supuestamente, y decide ordenar el ataque a los estudiantes. Esto no es posible porque por lo menos 2 horas antes de que los estudiantes siquiera llegaran a la ciudad ya había terminado el evento. Eso está corroborado no solo con testimonios ministeriales en esta causa penal, en este expediente criminal que acabo de señalar, pero también nos dijeron vecinos que estaban directamente ahí en el lugar. El evento terminó por lo menos a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde de ese día. Es decir, Abarca y su esposa ya ni siquiera se encontraban en el lugar cuando los estudiantes llegaron a las 9 de la noche a la central de autobuses de Iguala. Entonces estamos hablando que esa situación ya, el móvil, la motivación que hubiera sido la causa por la cual presuntamente el alcalde habría ordenado el ataque ya no era. Otras de las cosas que nos hicieron bastante ruido y que era necesario poder respondernos in situ en el lugar de los hechos era que un estudiante claramente desde su primera declaración ministerial del 27 de septiembre, esa mañana del 27 de septiembre, los estudiantes hablan de policías municipales y policías
con equipo de camuflaje, con rodilleras, con pecheras, con pasamontañas. Hablan de policías que están subidos en camionetas con las metrallas instaladas ya. No es que trajeran el fusil R-15 en el hombro, sino que estaba el fusil instalado en la camioneta. También hablan de policías federales. Es claro que lo dicen. Es muy directa la declaración ministerial, por ejemplo, del estudiante Luis Pérez Martínez, donde habla directamente que fueron los policías municipales los que cerraron la calle y fueron los policías federales quienes dispararon a los estudiantes. Una vez teniendo esta información, nos dirigimos al lugar y estuvimos investigando. Hablamos con los estudiantes. Ellos fueron los que nos proporcionaron allí en la Normal los diferentes videos que se habían grabado esa noche, de que se habían podido recolectar a través de teléfonos celulares. En esta averiguación previa, la que yo ya les leí cuál es el número, se decía ahí también que había videos grabados por los muchachos. Por eso cuando nosotros llegamos a la Normal de Ayotzinapa, ya llegábamos preguntando específicamente por esos videos. Sabíamos que existían, porque en esta causa penal decían que había videos. Queremos saber, bueno, si eso es cierto, queremos tener acceso a esos videos. Y allí en Ayotzinapa nos dieron la oportunidad de tener acceso a estos videos, y es esto lo que encontramos. ¿Los estudiantes? Escucho, perdón. Los estudiantes son los que les dieron a ustedes acceso a los videos que ellos tomaron. Así es. Y estos videos que estamos sacando en proceso no tienen absolutamente ninguna edición, fueron tal cual, son fracciones de minutos, de segundos, donde ellos pudieron grabar estas imágenes. Después lo que nos encontramos, Carmen, es el expediente de la PGR AP/PGR/6/UEITA/181/2014, donde vienen, por ejemplo, las torturas contra 5 de los principales testigos de la PGR. Y eso también nos llamó muchísimo la atención. Tuvimos acceso a este expediente, a esta causa penal que es inmensa, que son miles de hojas, y tuvimos acceso a que, bueno, por ejemplo, gente como Sidronio Casarrubias, este hombre, el otro, Raúl El Camberra, es uno de los principales testigos de la PGR para acusar a Barca y para decir que pasó lo que dicen que pasó, habían sido brutalmente torturados. Tenemos los dictámenes no solo de la Marina, sino de la propia PGR. Cuando estas personas son llevadas a declarar, finalmente son detenidas en Cuernavaca, son detenidas en Iguala y son llevadas a declarar, llevan lesionados, van directamente golpeados o torturados, y ellos mismos hacen esta denuncia después de que se les hace el peritaje médico, hacen esta denuncia de que fueron golpeados o torturados por la propia Policía Federal y por por la propia Marina que los detuvo. Esto nos habla otra vez y nos preguntamos, bueno, pero entonces ¿por qué tenían que torturarlos para sacarles la confesión? Tú sabes, Carmen, que la tortura en México es ilegal. Una persona que confiesa bajo tortura, pues su testimonio no es creíble. Evidentemente, una persona que está siendo torturada, como uno de ellos refiere, que con toques eléctricos, pues sería capaz de decir cualquier cosa. Entonces, indagando más, bueno, ¿por qué torturan a unos? ¿Y por qué la PGR no ha informado de esta averiguación previa de Guerrero? Fuimos consiguiendo más documentos. Y llegamos a un documento muy valioso, muy importante, que es un informe que entregó el gobierno de Guerrero el 28 de octubre a la Secretaría de Gobernación. Y tenemos la carta de acuse de recibo, pues no es que a ver si le llegó a su oficina o se las mandó ahí con un mensajero hecho. Tenemos la carta de acuse de recibo de que sí lo recibieron, donde viene claramente ya esta información de que la Policía Federal sabía desde antes de que ocurrieran los hechos que los estudiantes iban para Guerrero. Podría citar la tarjeta PI número 02370, dirigida al comisario general Leonardo Octavio Vázquez Pérez, firmada por el coordinador operativo de la región norte, José Adame Bautista. Es una tarjeta informativa fechada Iguala de Independencia Guerrero a 26 de septiembre del 2014. Y en esta tarjeta informativa habla directamente que a las 17:59 horas se reportaron vía telefónica al C4 de Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de línea Estrella de Oro con número económico 1568-1531 con estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala de la Independencia. Tendría que aclarar al auditorio y al panel que el C4
es un centro operativo policíaco implementado por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y municipales desde hace varios años. No solo existe en Chilpancingo, Iguala, existe uno en Cuernavaca, existen varios en diferentes partes de la República, donde confluyen los 3 órganos de gobierno para que los operativos policíacos contra la delincuencia organizada, secuestros y ese tipo de cosas se hagan de manera ordenada. En este C4, por ejemplo, de Chilpancingo o de Iguala, confluyen el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y las respectivas policías municipales. Esta información nos las fue corroborada directamente por un funcionario de la Policía Municipal de Guerrero, de Iguala, además de que existen versiones públicas, noticias públicas, donde el propio Osorio Chong, secretario de Gobernación, tuvo reuniones con Aguirre desde el año pasado para implementar cámaras de seguridad y todo un sistema de seguridad moderno en Iguala. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el gobierno federal y estatal estaban siguiendo a los estudiantes desde que salieron de la normal, de Ayotzinapa, de su escuela, pues es ya muy difícil pensar que todo lo demás es accidental o fortuito. Tenemos decenas de documentos que muestran la participación activa de la Policía Federal ese día. Anabel Hernández, periodista, pues te agradecemos que nos narres lo que está publicado en la revista Proceso en estos momentos. Los videos que están ya circulando también los presentamos en este programa a través de Canal 52 MX. Estemos en comunicación, Anabel. Vamos a escuchar a Denise, a Sergio, a Lorenzo en el análisis de lo que nos estás planteando, que como decíamos, pues da un vuelco muy fuerte a lo que ha sido hasta el momento pues una versión oficial de las cosas. Estamos está por terminarse el arraigo en estas horas. Olga Carranco más temprano nos informaba que estaba por terminarse el arraigo de la señora Pineda, la señora esposa del exalcalde, por un lado, y por otro lado está este asunto que nos ha dicho la autoridad de que ni uno ni otro han hablado, de que ni Abarca ni Pineda han hecho declaraciones hasta el momento, según las informaciones que han circulado al respecto. Y bueno, pues eso también es un dato en este preciso momento. Estemos en contacto, Anabel, gracias por estar aquí. Sí, si me permitieras hacer una última ¿Te importa si es después lo que preguntaba Sergio Aguayo? ¿Te importa si es después de la pausa, Anabel? Anabel, si me aguantas tantito, volvemos después de la pausa. Volvemos. No te preocupes, volvemos. Regresamos esta mañana. Anabel Hernández, colega periodista, autora junto con Steve Fisher de este reportaje especial publicado en Proceso sobre lo que llaman la historia no oficial de lo que ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Querías agregar algo de lo que Sergio dijo hace unos momentos? Cuéntame, Anabel. Sí, Carmen, brevemente. Sergio Aguayo se preguntaba por qué el gobierno hasta este momento no había dado ninguna postura, ninguna respuesta. Solo quería decir brevemente que la PGR sí nos dio una respuesta. Nosotros preguntamos a la PGR la semana pasada, antes de publicar, cosas muy concretas. Si sabían que habían sido torturados Sidonio Casarrubias, Raúl Núñez Salgado, Carlos Canto, Francisco Lozano, Eury Flores y Néstor Napoleón Martínez, que son acusados de ser miembros de Guerreros Unidos. También preguntamos si la PGR ya está investigando al capitán Miguel Crespo del 27 Batallón de Infantería de Iguala por los hechos ocurridos el 26 de septiembre, que es uno de los militares que participó también esa noche haciendo búsquedas, operando esa noche en las calles de Iguala, aunque el secretario de la Defensa ha dicho que no, que ellos entraron 2 horas después. Tenemos reportes y ya lo tiene la averiguación previa a la PGR. Eso ya lo sabemos que a finales de noviembre el juez de Barandilla de Iguala declaró de la operación que estaba haciendo el capitán Miguel Crespo. Y también preguntamos directamente sobre si Luis Antonio Dorantes García, jefe de la base de la Policía Federal en Iguala, y Víctor Palmenares Campos, que son los 2 policías que tenemos identificados en las tarjetas informativas, de que ellos estuvieron operando esa noche, que sabían de los operativos de los muchachos, de la llegada de los muchachos y que los estaban monitoreando. La PGR lo que nos contestó es que lo que estábamos preguntando formaba parte de una investigación. El mensaje directo es: el procurador dijo que las investigaciones continúan, van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Las preguntas que tú me haces son parte de una investigación. Eso fue lo que contestó, es decir, no negaron la participación de este militar y de la Policía Federal, no lo dejaron bajo ningún momento, no lo negaron en ningún momento. Lo que dijeron es que estaba bajo investigación y dijo, como está bajo investigación, ya no puedo compartir más y podemos decir más nada sobre el tema. No hay una negación de lo principal. No, Carmen, y me queda claro que de ahora en adelante sería imposible poder negarlo, creo yo, sería una expresión muy
muy incómoda para la PGR, porque te repito, tenemos el acuse de recibo donde la PGR, si no sabía, lo cual es difícil que la Secretaría de Gobernación, se supone que el C4 es monitoreado directamente, está enlazado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso significa que todo lo que estaba pasando en Iguala y era notificado en el C4, que es prácticamente todo, desde la llegada, desde que salieron los estudiantes, desde que llegaron a la caseta de Iguala, desde que llegaron a la central de autobuses, desde que fue la primera balacera, todo esto fue monitoreado por el C4. Eso significaría que la Secretaría de Gobernación lo habría tenido que conocer. Pero en todo caso, de que no lo habían podido conocer en ese momento, ahora lo saben desde por lo menos el 28 de octubre. 28 de octubre, en que fue entregado al gobierno federal el reporte del gobierno de Guerrero, según el acuse de recibo que tienen ustedes en la mano, sí, entre otras cosas. Correcto. Anabel Hernández, colega periodista, estamos en comunicación. Gracias por exponer públicamente lo que en la revista Proceso se puede leer con mucha amplitud. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen. Buenos días. Volvemos. Denise Dresser, ¿qué piensas?